Su esposa lo llamó una desgracia delante de sus amigos y familiares. Lo que hizo a continuación sorprendió a todos. No eres más que una desgracia, Caleb. Me arrepiento de haberme casado contigo. Esas fueron las devastadoras palabras que Mónica le lanzó a su esposo frente a sus amigos y familiares con una risa tan aguda que podía cortar el vidrio. Ella no tenía idea de que el hombre del que se burlaba era la fuerza silenciosa que mantenía vivo el imperio de su padre. Lo que sucede después te hará cuestionar todo lo que crees saber sobre el amor, la traición, el matrimonio y la venganza. Espectadores, si su pareja los humillara en público, ¿qué harían? Deja tu respuesta en los comentarios. Las luces del salón de banquetes brillaban cálidas y doradas, rebotando en los candelabros y los pisos de mármol pulido. Era el cumpleaños número 40 de Caleb Morgan, un hito que su esposa Mónica había insistido en que se celebrara con estilo. Mesas redondas vestidas con manteles blancos bordeaban la sala. Una banda de jazz tocaba suavemente. Los invitados, sus parientes, sus amigos elegantes, los socios comerciales de su padre, se mezclaban con copas de vino en la mano, cada una más pulida que la anterior. Los invitados, casi todos familiares y amigos, se comportaban con la seguridad de quien cree estar entre candelabros y champán. Se rieron demasiado fuerte, hicieron gestos demasiado grandes y chocaron sus vasos como si fueran signos de puntuación. En el centro, Mónica brillaba con su vestido, lentejuelas plateadas abrazando su figura y su cabello recogido alto como una corona. Ella brillaba como si la noche le perteneciera. Caleb entró silenciosamente, sin ser notado al principio. Su traje era sencillo, el mismo traje azul marino que había usado durante años. Sus zapatos estaban lustrados, pero no nuevos, su corbata sencilla. Se comportaba con una calma que no encajaba con la energía superficial de la habitación. Algunos de sus propios amigos lo saludaron calurosamente, estrechándole la mano, pero la mayoría del círculo de Mónica apenas levantó la vista. Para ellos, él era simplemente el marido de Mónica, el hombre de botas polvorientas que nunca parecía encajar en la habitación. Él sonrió de todos modos, como si no se diera cuenta. Para Caleb, los cumpleaños no eran un espectáculo. Se trataba de gratitud, de reflexión, del reconocimiento silencioso de los años vividos. Nunca le habían importado las apariencias. Esta noche, solo le importaban las personas por las que se había sacrificado, incluso si nunca lo vieron. El pastel apareció justo cuando la música cambió. Un dulce de chocolate alto, con capas y decorado con bengalas que emitían una luz plateada. Los camareros lo trasladaron hasta el centro. Los invitados se reunieron aplaudiendo y vitoreando. Las luces se atenuaron ligeramente y Caleb dio un paso adelante. Por un momento, pensó que Mónica podría darse vuelta, tomar su mano y recordarle por qué una vez había creído en ella. Pero a Mónica le encantaba tener público. Ella levantó su copa antes de que alguien más pudiera hablar. Su sonrisa brillaba con confianza. Su voz se escuchó sin esfuerzo entre la multitud. 40 años, comenzó, inclinando la cabeza hacia Caleb. ¿Y puedes creer que me casé con este hombre? Los invitados se rieron cortésmente, sin estar seguros de si era una broma. Mónica no se detuvo. Ella le hizo un gesto con su vaso y su risa ahora era más aguda. Míralo, dijo. Siempre con los mismos trajes sencillos. Sin clase, sin ambición por las cosas más refinadas. En serio, ¿en qué estaba pensando? Es una desgracia. La palabra cortó el aire como una cuchilla. Desgracia. La risa que siguió fue nerviosa al principio, luego más atrevida cuando sus amigas se unieron, envalentonadas por su confianza. Una prima casi escupió champán al intentar reprimir una risita. Incluso Richard Morgan, su padre, forzó una débil sonrisa, reacio a contradecir a su hija delante de sus colegas. Caleb permaneció allí, la luz de las bengalas iluminando las líneas serenas de su rostro. No se inmutó. No discutió. No bajó la vista hacia su traje ni se ajustó la corbata. Su sonrisa permaneció débil pero firme, como si el insulto no lo hubiera afectado en absoluto. Pero en su interior, algo cambió. Había aceptado desaires antes, soportado susurros en reuniones, tolerado el discreto rechazo de ser el hombre que no pertenecía.
Se había dicho a sí mismo que no importaba. Ese silencio era fuerza, esa dignidad estaba contenida. Pero esto era diferente. Era su cumpleaños, y en el único momento destinado a honrarlo. La mujer por la que más se había sacrificado lo había convertido en el blanco de las bromas. Los invitados esperaban, algunos esperando que se defendiera, otros divertidos ante la idea de que pudiera enfurruñarse en silencio. Pero Caleb tampoco. En cambio, metió la mano con calma en su bolsillo y sacó su teléfono. La pantalla brilló tenuemente contra su mano. Su pulgar se movió con precisión, su expresión inquebrantable. Unos toques cortos. Un mensaje, luego otro. Nadie lo notó al principio, ni siquiera Mónica, que se sintió abrumada por la risa de su amiga. Cuando volvió a guardar el teléfono en el bolsillo, la tormenta ya había comenzado. La banda reanudó su canción. Los camareros sirvieron más vino. Los invitados rieron como si nada hubiera pasado. Mónica languidecía, sus lentejuelas reflejaban la luz de la lámpara como una red que atrapa luciérnagas. Creía haber ganado. Creía haberles recordado a todos su superioridad. Pero el silencio de Caleb no era rendición. Era preparación. Levantó su copa, asintió diminutamente al camarero que pasó, y se quedó inmóvil como una piedra esperando. Las bengalas se apagaron, el humo del pastel se elevó tenuemente en el aire. Mónica se inclinó hacia sus amigas, susurrando chistes que ella consideraba ingeniosos, cada uno de ellos acentuado por su cruel satisfacción. Caleb la observó un momento más. Y en ese instante, supo que esta noche no terminaría como ella esperaba. Ya no. Caleb permaneció inmóvil cerca del fondo, con el teléfono ya guardado, su rostro indescifrable. En la superficie, parecía un hombre que se había tragado un insulto y había elegido el silencio como escudo. Pero en su interior, su mente repasaba los años que lo habían llevado a este momento. Años de decisiones, de sacrificio, de un silencio tan pesado que había transformado su vida. Aún podía ver la oficina de Richard Morgan. Habían pasado 5 años. El padre de Mónica, Richard, estaba sentado en su oficina con paneles de caoba, con la cabeza hundida entre las manos. Había papeles esparcidos por su escritorio. Avisos de ejecución hipotecaria, deudas impagadas, llamadas de acreedores. El imperio familiar del que había presumido durante décadas estaba en marcha, al borde del colapso. Su orgullo no le permitía rogar, pero estaba lo suficientemente desesperado como para confesárselo a su hija una noche durante la cena. Mónica nunca supo que Caleb había escuchado cada palabra. Esa noche, Caleb hizo una llamada telefónica discreta. Por la mañana, una transferencia multimillonaria llegó a la empresa de Richard bajo la apariencia de un inversor privado. Siguieron los contratos, generosos que impulsaron el negocio durante los años de vacas flacas. Richard nunca cuestionó de dónde provenía la ayuda. Solo la aceptó con alivio. Y Mónica nunca le dio las gracias a Caleb porque nunca lo supo. El recuerdo volvió a aparecer. Mónica en la sala de estar, con los ojos brillantes, la voz temblorosa de emoción mientras sostenía una carta en la mano. Era su ascenso. Había superado a otros 3 candidatos, hombres que llevaban más tiempo en la empresa que ella. Abrazó a Caleb esa noche, riendo, dando vueltas. Lo logré, Caleb. Por fin lo logré. La abrazó, sonriendo, haciéndole creer que había ascendido sola. Pero, en realidad, le había quitado los peldaños a su competencia. Una llamada al socio adecuado, un favor cobrado discretamente, un camino despejado sin que ella lo supiera. Bailó descalza en la cocina, con el pelo suelto, libre como él siempre la había querido. Y en ese momento pensó que el silencio valía la pena. La empresa de Richard había empezado a ganar licitaciones que nunca deberían haber ganado. Las empresas más grandes se quejaban de pérdidas injustas, pero los contratos siempre se concretaban. Mónica les decía a sus amigos que su padre era brillante, que su experiencia era inigualable. Presumía en las cenas de que el apellido de su familia seguía abriéndole puertas, y Caleb, sentado al fondo de la mesa, sonreía levemente, sin mencionar jamás que él había sido quien llamaba a los que tomaban las decisiones,
firmando las aprobaciones de empresas que se remontaban a él. Recordó las noches en que Mónica lo miraba con decepción. Su voz era aguda al criticar su reticencia a comprar un coche, un traje nuevo, para interpretar el papel de marido rico. Nunca entendió que él había invertido millones en la supervivencia de su familia, en el ascenso de su carrera. Cada dólar gastado en su comodidad provenía de él, aunque nunca a su nombre. Y ahora estaba de pie en el centro de un salón reluciente, riendo mientras se burlaba de él delante de todos. Deshonra, lo había llamado. La palabra resonó en sus oídos, no como dolor, sino como confirmación. Ella no lo sabía. Nunca lo había sabido. Se había subido a los hombros de un hombre al que se negaba a ver, y esta noche había pateado esos hombros. Caleb exhaló lentamente, levantando su copa de vino, aunque no bebió. Sus ojos se clavaron en ella, aunque ella no miró atrás. La música y la charla se desvanecieron en el ruido de fondo, como suenan las olas del mar cuando estás bajo el agua. Pensó en la primera vez que la había visto años atrás, cuando era solo una chica con un vestido de verano en una feria de verano. Ella había sonreído entonces con la clase de calidez que podía deshacer a un hombre. Él había construido su vida en torno a esa sonrisa, dispuesto a doblegarse, a sacrificarse, a permanecer en las sombras si eso significaba que ella era feliz. Y ahora allí estaba, brillando con lentejuelas, llamándolo una desgracia para ganarse el aplauso de quienes solo la amaban por su nombre. Caleb se ajustó el puño de la manga. No se veía ira en su rostro, solo una calma que inquietó a los pocos invitados que lo observaban de cerca. No podían leerlo. No sabían que cada destello de memoria, cada sacrificio silencioso que se repetía en su mente no era arrepentimiento. Era claridad. Los sacrificios habían sido reales. El amor una vez fue real. Pero esta noche demostró algo que ya no podía ignorar. El silencio les había permitido creer que era débil. La paciencia se había confundido con vergüenza, y su lealtad se había convertido en invisibilidad. La ilusión había cumplido su propósito. Ahora terminaría. Caleb dejó la copa de vino en una mesa cercana. El leve tintineo se perdió entre las risas en el centro de la sala. Mónica seguía radiante, seguía sonriendo con suficiencia, seguía disfrutando de la cruel atención. Ella había cortejado. Se creía intocable, y no se dio cuenta de que los cimientos sobre los que se apoyaba, el suelo mismo bajo su vida, ya se estaban desmoronando. Las bengalas del pastel silbaron hasta el silencio, dejando volutas de humo que flotaban hacia las lámparas de araña. Los camareros se deslizaban por el pasillo con botellas de vino fresco, sus bandejas balanceándose como adornos, el tintineo de las copas se elevaba por encima de la música. En la superficie, la velada continuaba tranquilamente. La risa de Mónica aún resonaba por encima de la multitud, aguda y orgullosa. Sus amigos se inclinaron hacia ella, susurrando elogios sobre su ingenio, sus sonrisas amplias con la emoción de la crueldad compartida en público. Pero bajo el brillo, algo invisible había comenzado a cambiar. El teléfono de Richard Morgan vibró contra el interior de su chaqueta. Se disculpó con un pequeño grupo de colegas, con el rostro tenso al salir al pasillo. Sacó el teléfono, frunciendo el ceño al leer el asunto del correo electrónico que lo esperaba. Cancelación inmediata de la financiación. Lo abrió con el pulgar. Línea tras línea de texto se desdibujaron ante sus ojos. Bancos retirando líneas de crédito. Proveedores retirando servicios. Socios cancelando contratos con efecto inmediato. El corazón de Richard empezó a latir con fuerza como si quisiera salírsele del pecho. Cada acuerdo que había apuntalado su empresa, cada línea de apoyo que había mantenido vivo su imperio se disolvía en tiempo real. Apretó la espalda contra la fría pared, luchando por mantener la respiración. Su empresa no se deslizaba hacia la bancarrota. Se estaba desplomando. Cuando regresó al pasillo tambaleándose, su piel se había vuelto pálida. Sus ojos vidriosos revoloteaban entre los comensales, incapaces de ocultar el terror que se dibujaba en su rostro. Intentó sonreír, intentó volver a su asiento como si nada hubiera pasado, pero sus manos temblorosas lo traicionaron. En otra mesa, el teléfono de Mónica se iluminó junto a su copa de champán.
Lo cogió distraídamente entre risas y el color desapareció de sus mejillas al leer el asunto. Despido. Con efecto inmediato. La risa se apagó en su garganta. Repasó el mensaje 1, 2, 3 veces. Pero las palabras no cambiaron. Despido. Con efecto inmediato. Parpadeó con fuerza, con las manos temblorosas, y giró la pantalla hacia una de sus amigas. Un jadeo escapó de los labios de la mujer, seguido de un susurro tan bajo que solo Mónica pudo oír. Esto no puede ser real. La mente de Mónica buscó a toda prisa una explicación. Un error. Un fallo técnico. El archivo de otra persona enviado a su bandeja de entrada. Enderezó los hombros, forzando una sonrisa, pero sus manos temblaban contra el pie de su copa. Sus amigas se reclinaron ligeramente, con una incomodidad reflejada en sus rostros. Y entonces, antes de que pudiera recomponerse, las pesadas puertas del otro extremo del pasillo se abrieron de par en par. 2 hombres entraron, sus zapatos golpeando el mármol con determinación. El socio principal de Richard, el jefe de Mónica. Ninguno llevaba regalos. Ninguno sonreía. Sus expresiones estaban cargadas de urgencia, la clase de urgencia que silencia una sala antes de que se pronuncie una palabra. La música flaqueó cuando uno de los saxofonistas bajó la nota media de su instrumento. Las conversaciones disminuyeron. Las risas se secaron. Los invitados se giraron en sus asientos, siguiendo con la mirada a los 2 hombres mientras cruzó la pista. Richard se levantó a medias de su silla, con el rostro paralizado por el miedo. Harold. ¿Qué? Se sobresaltó, pero los hombres no aminoraron el paso. No lo saludaron. No saludaron a Mónica. Su camino atravesó el pasillo hasta el hombre que estaba al fondo con una copa de vino en la mano. Caleb. Los 2 hombres se detuvieron frente a él y, con voces lo suficientemente firmes como para que todos los rincones del pasillo las oyeran, dijeron al unísono: «Feliz cumpleaños, jefe». Las palabras resonaron en el silencio. La sala se congeló como si las propias lámparas de araña se hubieran convertido en piedra. Los tenedores resbalaron de los dedos. Alguien dejó caer un plato. La porcelana se hizo añicos contra el suelo, pero nadie se agachó a limpiarla. Todas las miradas estaban fijas en Caleb. La copa de Mónica se le cayó de la mano y se hizo añicos a sus pies. Se quedó paralizada, con el pecho subiendo y bajando demasiado rápido, su rostro desprovisto del brillo que había lucido momentos antes. Sus amigos se removieron en sus sillas, sus sonrisas desaparecieron, su admiración se disolvió en inquietud. La mandíbula de Richard se desplomó. Miró a su compañero y luego a Caleb. De Caleb a Mónica, incapaz de articular palabra. Su imperio acababa de derrumbarse. Y ahora entendía por qué. El silencioso partidario que nunca había conocido. La mano invisible que una vez alimentó su empresa, tenía rostro, y era el rostro del yerno al que había despreciado por común y corriente. Los susurros comenzaron a extenderse como el viento entre la hierba seca. «Jefe, ¿escuchó lo que dijeron? No puede ser él». Durante todo este tiempo, Caleb no dijo nada. No lo necesitaba. El respeto en la postura de los 2 hombres, el peso de sus palabras, la repentina comprensión que se dibujó en todos los rostros del salón, hablaba más fuerte que cualquier discurso. Durante años, Mónica lo había exhibido como un accesorio, un hombre al que podía menospreciar en público sin consecuencias. Durante años, Richard lo había tratado como una presencia tolerada en la mesa. Durante años, los invitados lo habían ignorado como si fuera parte del papel pintado. Ahora, la verdad era innegable. La desgracia de la que se habían reído era el mismo hombre que controlaba sus vidas. La sonrisa tranquila de Caleb permaneció. La misma expresión tenue que había mostrado cuando Mónica se burló de él. Solo que ahora, el silencio ya no parecía debilidad. Parecía poder. El silencio en el salón de banquetes se sentía como un cristal a punto de romperse. Las lámparas de araña zumbaban en lo alto. La banda había bajado la intensidad de sus instrumentos a mitad de la canción, y todos los invitados permanecían suspendidos entre la incredulidad y el temor. El único movimiento provenía de los 2 hombres que estaban junto a Caleb,
con la cabeza ligeramente inclinada como si estuvieran en presencia de su verdadero amo. Richard Morgan, normalmente la voz más fuerte en cualquier sala, luchaba por respirar. Su mandíbula se movía como si intentara formar palabras, pero su orgullo se había convertido en cenizas en su garganta. Por fin, logró dar un paso adelante, con la mano temblorosa contra el respaldo de una silla para mantener el equilibrio. Caleb, con la voz quebrada, seca y rota. Esto no es real. No puede serlo. La mirada de Caleb, firme y fría, se fijó en Richard con una autoridad que el hombre mayor nunca antes había visto. No levantó la voz. No lo necesitaba. El peso, la verdad silenciosa lo atacó. No hay nada irreal en esto, dijo Caleb con tono sereno y dicción precisa. Lo irreal es la ilusión bajo la que vivías. Una ilusión que permití porque pensé que tu hija merecía paz, aunque fuera a mi costa. Cada sílaba impactó como un martillo. Los invitados se inclinaron hacia adelante instintivamente, pendientes de sus palabras. Caleb recorrió con la mirada la sala antes de posarse en Mónica. Sus labios pintados temblaron. Su vestido impecable de repente parecía una armadura que se resquebrajaba por las costuras. Intentó evocar la arrogancia que tan fácilmente le salía, pero le falló la lengua. Durante años, continuó Caleb, guardé silencio mientras todos ustedes se creían superiores. Cuando tu imperio se derrumbó, yo lo mantuve en pie. Cuando necesitabas contratos, yo hacía las llamadas. Cuando ella quería sus ascensos, me aseguraba de que el camino estuviera despejado. Las rodillas de Richard se doblaron bajo el peso invisible de esa confesión. Se sentó en una silla, con el rostro pálido como un fantasma. El murmullo entre los invitados se densificó como humo. Caleb no se movió de su lugar. Permaneció como clavado en el mármol, inquebrantable. Su propia compostura era un arma. Te di una dignidad que no te ganaste, dijo, sin apartar la mirada de Mónica. Te di consuelo sin pedirte las gracias. Te di años de mi vida, mi lealtad, mis recursos y esta noche, en mi cumpleaños, me llamaste desgracia. La palabra volvió a atravesar el pasillo, más aguda ahora en su boca que cuando Mónica se la había lanzado. Los jadeos se extienden como ondas en el agua. Varios invitados bajaron la cabeza, avergonzados incluso de mirarlo después de haberse reído antes. Los labios de Mónica finalmente se separaron. Caleb, no lo sé, dijo. Su tono cortó sus palabras por la mitad. Levantó una mano levemente, no con enojo, sino con firmeza. No desperdicies el aire de esta habitación con excusas. La verdad ya ha hablado más fuerte de lo que tú jamás podrías. Sus amigos comenzaron a alejarse, las sillas raspando ligeramente el suelo. Uno a uno, sus aliados se evaporaron entre la multitud, no dispuestos a permanecer a su lado ahora. Su jefe dio un paso adelante, aclarándose la garganta, aunque mantuvo la mirada baja. Todo está completo, señor, dijo. Su empleo ha sido despedido y las órdenes relativas a la empresa de Richard se han ejecutado. Mónica se aferró al borde de la mesa como si la tela pudiera evitar que se desplomara. Sus uñas pintadas se clavaron en la tela hasta que los hilos se soltaron. Richard hundió la cara entre las manos. Un hombre que había perdido más que dinero. Había perdido la ilusión de tener el control. Caleb respiró hondo. Su serenidad irradiaba más poder que cualquier muestra de ira. Entienda esto, dijo en voz baja. No gritaré. No discutiré. No mancharé mi dignidad con teatralidades. No lo necesito. La verdad ha hecho mi trabajo. Se giró completamente hacia Mónica, con la mirada firme y la voz firme. Mi abogado le atenderá. Nadie se atrevió a moverse. Las lámparas de araña parpadearon levemente, como si incluso las luces se doblaran bajo la gravedad del momento. La banda había bajado sus instrumentos por completo, paralizada como estatuas. Caleb dejó su copa de vino en la mesa más cercana, el suave tintineo. El eco resonó por el pasillo. Se ajustó la solapa de la chaqueta y se irguió en toda su estatura. Sin decir una palabra más, se giró hacia las puertas. Los dos hombres entraron inmediatamente tras él, con un respeto incuestionable. Sus pasos resonaron contra el mármol,
Cada sonido era un clavo en el ataúd del orgullo de Mónica. Al llegar a la puerta, se detuvo solo una vez, no para mirarla, no para darle la dignidad del reconocimiento, sino para respirar el aire de libertad que siempre había sido suyo, esperando este preciso momento. Luego salió. Las puertas se cerraron suavemente tras él. El silencio que quedó fue insoportable. Mónica se quedó paralizada en su vestido, su vida reducida a escombros en menos de una hora. Richard se desplomó en su silla. Un hombre arruinado. Y cada invitado en ese pasillo, cada amigo, cada primo, cada colega la miraba no con admiración, sino con esa clase de lástima peor que el odio. El hombre al que ella había llamado una desgracia se había marchado con más gracia de la que cualquiera en esa sala podría jamás reclamar. Espectadores, ¿creen que Caleb fue demasiado duro con su venganza? ¿Qué harías si estuvieras en su lugar? Deja tu comentario abajo. No olvides darle a me gusta y suscribirte para más historias interesantes y realistas.